Muy buenas tardes a todos y a todas que están en sus casas. Hoy es jueves 28 de marzo y arrancamos este segundo capítulo de la segunda temporada de En Foco en colaboración con Exante. Hoy me está acompañando Rafael Palacio en la conducción de este programa, director de Pivote. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, José Antonio. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, muchas gracias. En este nuevo episodio nos está acompañando ahora Joaquín Barañao, ingeniero civil. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, bueno, podría estar mejor si el anuncio hubiese sido un poquito más auspicioso, pero el resto bien. Oye, Joaquín, esta semana, bueno, como tú lo señalabas, ya estaba dando el preview de lo que va a ser el principal foco de esta conversación. Conocimos el anuncio del gobierno de el detalle de esta Estrategia Nacional del Litio, dividida como en 4 categorías, si no me equivoco: salares protegidos, salares estratégicos, otros salares donde el Estado participa, pero quizás no con la mayoría, y una última categoría de salares abiertos a la inversión privada. Y esta especialmente interesante, se abriría la próxima semana, si no me equivoco, un proceso de postulación o de entrega de ofertas de privados al Estado. Eso dijo la ministra. Tú dices, conocimos esta semana. Ojo, esta semana es ya más de la mitad de la administración. Yo quiero partir por eso. Es increíble que esta es una decisión que no requería consensuar con otros actores, no requería pasar por el Congreso. Fue todo un acuerdo interno al Ejecutivo. No requería nueva legislación. Tampoco se presentó un gran detalle. No hay aquí un fajo de 80 páginas con bases de licitación o algo así. Y aún así dejaron pasar, como quien dice, la mitad más útil, la mitad en que se pueden diseñar políticas públicas. A mí me parece que esto es realmente es una muy mala señal. Cuando se anunció la Estrategia Nacional del Litio hace 11 meses, se usó 3 veces la palabra urgencia. Pues bien, ha transcurrido más de la mitad del gobierno y recién estamos en esta etapa. Yo creo que esto es algo que debió haberse hecho en los primeros 100 días de gobierno. Oye, Joaquín, ¿cuál crees tú que es la razón en el fondo de esa demora? Porque hay muchas cosas que podrían estar entorpeciendo. ¿Tú crees que es lo de Codelco con SQM o puede ser más bien la falta de liderazgo interna de que alguien, la ministra Williams, de Benavente? ¿Por qué en el fondo se está demorando tanto esto en no solamente dar los anuncios, sino que en materializarse? Yo creo que es una paulatina mutación de convicciones. Yo creo que cuando el gobierno sale electo con una votación importante, asume en marzo del 22, tenemos el mandato popular y venían, creo yo, inspirados por ideas de, uno podría decir, la más vieja izquierda en algunos casos. El Estado tiene que ser el gran ente poderoso detrás de ciertas políticas industriales, como por ejemplo el litio. Y pasan los años, se dan cuenta de que en realidad las capacidades no son las que ellos esperaban, de que es más difícil de lo que parece, y la cantidad de plata que están dejando sobre la mesa, y se dan cuenta, bueno, en realidad parece ser que hay que moderar esta posición. Entonces yo creo que esa transición ideológica es lo que ha retrasado tanto. Ahora, por supuesto, hay muchas fuerzas dentro del gobierno. Entonces hay algunas que, creo yo, se mantienen, se aferran a esas convicciones que yo considero del pasado y dificulta que lo que yo pensaría que es la corriente liderada por el ministro Marcel se imponga. Pero finalmente, creo yo, la corriente marcelista va ganando espacio y ese tira y afloja es lo que toma tanto tiempo. Oye, Joaquín, porque estamos acá asumiendo que la gente de su casa conoce un poco el contenido de este anuncio. ¿Por qué no le explica a quienes nos están viendo qué es lo que nos enteramos ayer y también qué es simplemente continuidad de lo que el gobierno ya había anunciado cuando dio a conocer su Estrategia Nacional del Litio? Bueno, miren, hay 118 elementos en la tabla periódica. Solamente uno de ellos, el litio, se decidió que no iba a estar afecto al régimen minero general. Y es el único, entonces, que tiene un trato diferente, que no se puede trabajar a partir de una simple concesión minera. Bueno, uno dice simple, pero en realidad tampoco es tan simple, pero requiere un régimen diferente que requiere de, como quien dice, de la graciosa concesión de la graciosa aquiescencia de parte del Estado para poder explotar. Entonces, como venimos con ese bozal productivo desde el año 79, entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos, cierto? Y entonces, cuando transcurrió un año de gobierno, en abril del año pasado, se dice, ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El gobierno va a tener la participación mayoritaria de las faenas los
privados van a poder ingresar en condición minoritaria. Y vamos a tener una empresa nacional del litio, que uno deducía que iba a ser diferente a Codelco, a Enami, y iba a ser otro ente distinto. Transcurren 11 meses más, llegamos a marzo del 24, y en realidad no lo dicen con estas palabras, pero cambiamos de opinión, ya no va a haber empresa nacional del litio, y lo que va a haber es participación importante de Codelco en el salar de Atacama, que es de lejos el mejor salar, mayor volumen y además mejor concentración, baja altura para evaporar, es una maravilla productiva. Y también en el salar de Maricunga. Y después están las otras categorías que mencionabas tú al comienzo. Van a haber salares en los que se pueden asociar los privados con Enami, con Codelco. Enami tiene varios proyectos en los salares altos que están ahí de Copiapó a la cordillera. Más van a haber salares protegidos, van a haber también salares en los que se va a permitir que participen privados. Y esto último dice, la novedad finalmente se va a permitir. Pero en realidad lo que se va a hacer es que se va a recurrir al instrumento que ha existido siempre, al mismo de siempre. ¿No? Aquí no hay una nueva, no hay novedades regulatorias. Lo que se dice es el SEOL es el Contrato Especial de Operación de Litio, que ya existe, que se podría haber utilizado desde el día 1 del gobierno. ¿Saben qué más? Sí, nos dimos cuenta que lo vamos a querer usar. Y supuestamente ahora va a haber, como quien dice, una entrega de estos permisos que pudieron haberse entregado desde el 12 de marzo. Perfecto. O sea, en términos de así, en orden, tenemos Codelco SQM en Atacama y Maricunga, ¿no? Que son Codelco SQM y una empresa estadounidense, Albemarle, en Atacama. Albemarle, exacto. Y después tenemos esta otra categoría que siguen siendo un poco también una explotación privilegiada del Estado, ya sea a través de Enami o Codelco. Y finalmente, así digamos, el residual, el resto, ¿no? Ahí los privados pueden entrar con SEOLES. ¿Y Joaquín? Sí, que la ministra dice, son muchos, son 26. Sí, bueno, números son bastantes, en cantidad y en calidad tienden a ser peores. De todas maneras se pueden hacer cosas importantes, pero también, claro, hay que tener en cuenta que el número 26 versus estos otros pocos no refleja bien lo que es el potencial productivo. O sea, Atacama es de lejos lo más grande, Maricunga es lo segundo más grande, entonces hay una selección que no es para nada representativa, o sea, que no refleja bien cuando dicen que son 26. Perfecto. Pero tú dijiste recién, Enami tiene proyectos ahí en los salares altoandinos que se llaman. ¿Qué es Enami y qué son esos proyectos? Bueno, quizás la palabra proyecto que yo mismo utilicé no es la más adecuada, tiene prospecciones, tiene ideas. Bueno, Enami, esta empresa nacional de minería, en realidad su giro principal, Enami nunca ha estado metida en litio. Enami es un poder comprador, siempre orientado al cobre, que le da tiraje a la minería pequeña, ¿cierto? A la pequeña minería. Ellos compran mineral, manejaban hasta hace muy poco esta fundición que perdía plata a manos llenas. Y entonces, bueno, hay cierta capacidad instalada, hay un gobierno corporativo que no funciona bien, pero que existe. Entonces, ocupemos esta capacidad instalada para esta nueva beta productiva que es el litio. Y hace muchos años que Enami viene mirando con ojos de deseo una serie de salares que hay ahí en la cordillera de Copiapó. Y ellos tienen un SEOL solicitado hace tiempo, otra vez reflejo de que este no es un instrumento nuevo, un instrumento que ahora se ha decidido que se va a utilizar de manera al parecer más intensiva. Y entonces le dicen, perfecto, usted, señor Enami, tiene la potestad de administrar estos salares de esa zona, que son varios, y de asociarse con un privado. Y ese privado casi con seguridad va a ser Eramet, una empresa francesa que es la que también le tiene echado el ojo a esa zona y que es lo que todo el mundo entiende que sería la asociación. Perfecto. Oye, Joaquín, tú mencionabas el salar de Atacama, así como la joya de la corona, el que tiene las mejores concentraciones, la mayor cantidad, que es de más fácil extracción. Ahí hubo un acuerdo reciente, ¿no? Entre Codelco y SQM, lo anunciaron con bombo y platillo. ¿Tú nos podrías contar un poco de qué se trató y cómo conecta eso con esta estrategia que conocimos esta semana? Yo decía que este mercado se cerró el 79, ¿cierto? Pero quienes tenían concesiones anteriores a esa decisión
quedaron con las concesiones vigentes. Y uno de esos entes es la Corfo, que tenía concesiones en el Salar de Atacama antes que se impusiera esa restricción. Entonces lo que ha hecho Corfo durante todas estas décadas es que tiene contratos de arriendo con dos empresas, con estadounidense Albemarle, antes Rockwood, y con SQM, que tarde, recién en el año 96, ingresó en litio. Y esos contratos tienen, bueno, caducidad. Entonces, el vigente con SQM vence el 2030. Y SQM es una de las operaciones de litio más grandes del mundo, la más grande de Chile. Entonces, bueno, uno dice, ¿qué hacemos con esto? Porque el gobierno, la Corfo, tenía el sartén por el mango, ¿cierto? Bueno, esta cuestión se vence, si yo quiero, no te lo renuevo, y te vas patitas en la calle. Pero por otro lado, ¿cierto? Había toda esta capacidad instalada, todo este know-how, ingresos fiscales por litio gigantescos. Piense que ya 2 años seguidos ya que se ha entregado más que lo que entrega Codelco. Imagínense Codelco, que lo que Frei Montalva llamó la viga maestra de la economía chilena. Bueno, resulta que ahora está entregando menos que el litio. Entonces, hubo un proceso de negociación y finalmente se decidió extender el contrato a SQM. Muchos respiramos aliviados porque, bueno, al menos no va a haber este valle productivo y vamos a seguir recibiendo, ¿cierto?, este enorme caudal de ingresos tributarios y de empleo y de un montón de cosas. Pero, bueno, Codelco va a adquirir parte de la participación, parte mayoritaria de la participación, y a SQM la compensan con mayores cuotas de producción. Entonces, hay muchos más detalles, pero a grandes rasgos ese fue el acuerdo. Oye, Joaquín, y en toda esta política nacional del litio y estas estrategias que se están montando con preferencias, manifestaciones, estos salares, Atacama probablemente no, tú mismo lo has mencionado, ahora viene hace tiempo siendo explotado por SQM y por Albemarle, pero los otros salares, ¿no hay nada? O sea, ¿es un escampado, digamos? ¿Todo esto puede empezar de cero? ¿O hay derechos constituidos de terceros que eventualmente puedan verse afectados? Porque en general se tiene el conocimiento de que no hay más concesiones mineras, es decir, un poco el derecho minero ya está todo un poco concedido. Entonces, ¿qué pasa ahí con estas nuevas explotaciones que se están planteando? No hay nada en el sentido productivo propiamente, no hay ninguna faena operando. Hay exploraciones, algunas con muy buenos resultados, y todas las concesiones están pedidas. O sea, por lo tanto, hay titulares que están detrás de esto, y es una de las grandes preguntas que surgen del anuncio de anteayer, que es, bueno, si yo ya tengo una concesión que está ahí, ¿qué va a pasar conmigo? Porque dicen, vamos a empezar a entregar CEOLES, y le preguntan explícitamente a la ministra Williams, le dicen, ¿va a ser necesario tener una concesión para poder postular a estos CEOLES? Y ella responde monosilábicamente no. Entonces, la verdad, yo no entiendo cómo va a operar, es una de las muchas cosas que falta por aclarar, pero creo que cualquier persona seria tiene que dar por hecho de que algún tipo de, si es que alguien se puede superponer, tiene que haber al menos algún tipo de compensación, como cualquier ley expropiatoria, estoy pensando. Piense, por ejemplo, que una empresa francesa acaba de invertir $85 millones en comprar concesiones. No puede ser que el día después eso no valga nada, ¿cierto? Y que llegue otro titular y se ponga encima y tu concesión, bueno, si lo he visto no me acuerdo. Eso no puede ser y yo la verdad es que no sé cómo va a operar, pero parto de la base de que es inconcebible que no haya algún tipo de respeto, de compensación, de consideración por quienes han mantenido estas concesiones por décadas y además pagando las patentes respectivas. ¿Y estas concesiones que tú mencionas, Joaquín, son concesiones como para todo tipo de minerales o son concesiones de litio propiamente tal? Porque llama la atención que si tú señalabas que no son concesibles en fondo esta sustancia. Las concesiones son para todos los minerales. Esas son las concesiones mineras. Dice, lo que sea que haya aquí funciona. Lo que pasa es que el litio, decía al comienzo, es la única excepción. Pero si tú tienes una concesión minera, uno dice, de partida, los salares no tienen solamente litio, tienen potasio, ¿cierto? Tienen otras cosas, tienen boro. De hecho, la faena de SQM en el salar de Atacama, antes de las baterías de litio, en realidad ellos explotaban potasio, y al final el litio es un fenómeno relativamente nuevo.
Entonces, uno extrae la salmuera, ¿cierto? Y allá adentro vienen muchas cosas. Viene litio, viene boro, bueno, hay magnesio, hay potasio. Entonces uno dice, no puede ser que haya que de esa misma salmuera, bueno, esta parte sí es concesible y esta parte no, entonces no pueden coexistir dos operaciones en el mismo caudal de salmuera. Es una sola operación. Si es físicamente no es concebible artificiosamente separarla en dos partes. Entonces, por eso que además quienes las tienen mantienen la expectativa de que, bueno, algún día esta anomalía regulatoria, que es singularizar el litio como el único mineral que no está afecto al régimen general y que no tiene justificación técnica, que algún día eso se iba a eliminar. Y entonces cuando la gente ha estado año tras año pagando por estas concesiones, es en parte por esa expectativa. Perfecto. ¿Podría adelantar tal vez, Joaquín, que en estas manifestaciones de interés que supuestamente se abren la próxima semana, los concesionarios vayan, ¿no? Manifiesten su interés, entendiendo que tienen tal vez un mejor derecho, ¿no? que terceros extraños a participar de esa explotación con razón de tener sus concesiones. Pero claro, y que la autoridad puede querer ahorrarse un problema futuro también. Claro, tenemos que ver. Oye, yo quisiera, Joaquín, llevarte a tal vez un tema un poco distinto, pero relacionado. Vamos hablando, digamos, de ser potencia de litio, explotar salares estratégicos, cuatro alto andino, etcétera. Hasta donde yo sé, el litio, digamos, como cualquier otra explotación minera, necesita agua. ¿Hay algún indicio, hay alguna idea, digamos, de dónde vamos a sacar el agua? ¿Qué vamos a hacer en el fondo para poder realmente explotar eso? ¿Hay algo en esta estrategia? ¿El gobierno se ha planteado? Digamos, los privados tienen proyectos que puedan utilizar, digamos, porque, claro, hasta el momento estamos hablando en los papeles, ¿no? En los derechos, pero cuando llega el momento de explotar, digamos, ¿no? Tenemos que hacer inversiones. Y como toda faena minera, un insumo esencial es el agua para la salmuera, para la extracción, ya sea extracción directa o por evaporación. ¿Cómo lo vamos a hacer en ese caso, entendiendo que en el norte de Chile, digamos, y sobre todo en el desierto, no hay agua? Bueno, hay dos escenarios bien diferentes, que es el método tradicional de evaporación y el método, llamémoslo nuevo, emergente, de extracción directa. El método tradicional de evaporación utiliza el agua fósil que lleva miles de años en el subsuelo y se evapora. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con ese acuífero que empieza a bajar? Bueno, sí, efectivamente el acuífero baja. Hay, por supuesto, recarga, porque el altiplano chileno no es tan seco como el desierto de Atacama de la zona más cercana al mar, ¿cierto? O sea, si ustedes han ido a San Pedro de Atacama en enero, febrero, o sea, no es tan seco la zona altiplánica. Entonces hay cierta recarga, pero dependiendo de la tasa de producción, puede ser que la tasa de extracción y de evaporación sea mayor que la tasa de recarga. Hoy día en el Salar de Atacama la tasa de extracción es mayor que la tasa de recarga y el acuífero ha ido bajando. Otra discusión es cuál es el impacto medioambiental de que el acuífero, en vez de estar a cota 2180, esté a cota 2175. Bueno, y otro mundo totalmente diferente es la extracción directa, que se utiliza, es muy poco conocida en el mundo. Hay una operación en Argentina, Bicentenario Ratones, pero se usa poco y utiliza membranas, y esas membranas requieren de agua fresca, a diferencia del método de evaporación. Entonces, en ese caso, no hay suficiente, depende del lugar, pero uno en general concluye que no va a haber agua fresca suficiente para ese proceso. Y ahí la alternativa, ¿cierto?, sería desalinizar y bombear. Ahora, hay salares que están muy altos, entonces bombear agua hasta allá puede ser complicado, y ahí, bueno, uno no tengo los números en la cabeza así para decirte inmediatamente este es rentable, este no es rentable, pero esa es una complejidad para el método de extracción directa. Y por otro lado, uno dice, entonces vámonos por evaporación, y ahí la dificultad es que no todos tienen la tasa de evaporación tan fantástica como el Salar de Atacama, porque están más altos, porque cae nieve, entonces nada es tan bueno como Atacama. Ahora, igual, por supuesto, estos problemas se pueden resolver y la pregunta es cuál es la alternativa de mejor costo. Oye, Joaquín, yo te voy a retroceder a temas más elementales, pero
tú decías, este boom del litio, el dato de que por litio se esté generando más de lo que genera Codelco en venta de cobre, es bien llamativo para muchos que no están familiarizados con esta industria. ¿Cómo es que de repente nos vimos en conversatorios, charlas y noticias en los diarios sobre litio, cuando hace 15 años esto prácticamente no era tema, salvo en nichos muy específicos? Fue por los precios. O sea, a medida que la electromovilidad comenzó a ser una realidad y todos han visto, ¿cierto?, el auge impresionante de la electromovilidad del mundo. Santiago hoy día, creo que es la ciudad fuera de China que tiene más buses eléctricos en el mundo. Quizás alguien ya nos pasó, pero en algún momento tuvimos ese título. Y bueno, todos vemos, ¿cierto?, cómo estamos inundados de scooters, bicicletas eléctricas. En Chile todavía hay poco auto eléctrico, pero hay otros en Noruega el modelo, o sea, la marca más vendida es Tesla, increíblemente. O increíblemente con ojos nuestros, ¿cierto? Entonces lo que eso produjo fue un aumento de demanda muy explosivo por litio y eso generó un aumento muy explosivo de precios. O sea, para que se hagan una idea, durante muchos años, los años en que Chile entregaba 2/3 del litio mundial, el litio valía, el carbonato de litio, que en realidad es 19% de litio, pero el carbonato de litio valía 6 lucas el kilo. No, $6 el kilo, perdón, $6 el kilo. Y el 22, que fue el año de la locura, llegó a un tope de precios spot de 84, o sea, de 6,84. Ahora, ese fue el tope, en realidad estuvo, si uno ve el precio promedio de ese año, más cercano a entre 50 y 60. Albemar vendía distintos precios que SQM. Entonces, imagínense, además uno piensa, bueno, además están los costos de operación, ¿cierto? Entonces, cuando el precio cuando el litio valía 6, el margen era muy pequeño, o sea, puede haber sido 1,5. Y el margen, cuando vale 60, pasa de 1,5 a 55. Esa es la diferencia. Y además, lo que ocurre es que el contrato de SQM con Corfo es escalonado. Entonces, entre más alto es el precio, proporcionalmente paga más. Y eso generó que los años 22 y 23 los ingresos fiscales fueran realmente una locura. El 22 fueron más de $5.000 millones. Sumó más, no solo más que Codelco, más que la suma que toda la minería privada de cobre. Esto es ingresos fiscales, no ventas. Ahora, esa fórmula, digamos, es bien particular del contrato de Codelco con SQM que negoció en su momento la Corfo. En estos otros salarios, Joaquín, supongamos, digamos, los no estratégicos, los que se van a abrir, ¿va a haber un royalty respecto de ese mineral? ¿Cuál va a ser la contribución, digamos? Porque no va a ser la misma que la faena de Atacama, ¿no? Porque entendemos que van a ser otras condiciones. ¿Cómo, o sea, esa otra explotación de litio va a poder aportar a las arcas fiscales tanto como Atacama? No. La Atacama tiene las particularidades geológicas que ya mencioné, de radiación solar que ya mencioné, de concentración y además está la inversión de capital se ha ido depreciando conforme avanza la operación. Entonces, las condiciones tributarias que negoció Eduardo Vitrán con la empresa en el 2016 no son replicables para un proyecto nuevo. O sea, si uno te dice, mira, por ejemplo, Sorcia Minerals, empresa estadounidense, yo te invito aquí a participar en el Salar La Isla, con las mismas condiciones que SQM, ellos van a sacar sus números y van a decir, no, esto es imposible. O sea, probablemente, no habría que hacer el cálculo, pero probablemente esa sería la conclusión. Entonces, uno tiene que esperar que las nuevas operaciones estén sujetas, por supuesto, al impuesto de primera categoría, que en Chile es alto, 27% de utilidades es de los más altos de los países de la OCDE, y a el royalty minero tradicional. Y eso, bueno, va a generar una cantidad de empleos de calidad significativa, va a generar utilidades, va a generar ingresos al fisco, pero no va a ser de la envergadura del Salar de Atacama, al menos durante mucho tiempo, salvo que la cantidad de proyectos sea muy gigantesca. Oye, Joaquín, bueno, se nos va acabando el tiempo, pero no me gustaría que se acabara esta conversación sin preguntarte. Tú al principio sonabas preocupado, así como con un sentido de urgencia, de que estamos demasiado lentos. La mitad del gobierno ya pasó y recién estamos conociendo los detalles de la estrategia.
Yo diría menos que detalles, yo diría el paso 2, como quien dice. Ya, o sea, estamos recién dando los primeros pasos para avanzar en una estrategia en litio y ya vamos con más de la mitad del gobierno transcurrido. ¿Qué están haciendo otros exportadores de litio? ¿Qué está haciendo nuestra competencia? ¿Estamos realmente mal en comparación con ellos? ¿Es distinto lo que sucede en Chile respecto a lo que sucede en otros países litíferos o estamos quizás sobrealarmándonos? Estamos realmente mal. O sea, lo que pasa es que SQM y Albemarle le han logrado aumentar la producción. Y eso genera las cifras de las que he mencionado y qué sé yo. Pero tenemos 2 faenas, las mismas 2 de siempre. No hay ni una, el total de faenas nuevas es 0. Y no hay ninguna construcción tampoco. ¿Y qué ha pasado en el mundo? Bueno, que hay un ramillete muy florido de proyectos. Nuestros vecinos de Argentina tienen peores condiciones geológicas. Todo el mundo conoce su inestabilidad política. Y hay una treintena de proyectos. Entonces, la gente de fuera ve Chile y dice, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Entonces, es bien insólito porque está el triángulo del litio. Bolivia produce casi 0, básicamente 0. Por una razón parecida a la nuestra, también es declarado, el Estado tiene que administrar, lo que sea. Chile, las mismas 2 faenas de siempre. Y Argentina, que es esta especie de oveja negra de la inversión extranjera, bueno, resulta que como es lo que queda, se ha llenado de proyectos con peores condiciones que las nuestras. Y bueno, y fuera, o sea, olvídense, Australia, China, Estados Unidos, están todos llenos de proyectos, que es lo que ocurriría en Chile si fuese un mineral más, y de hecho es lo que ocurrió con el cobre. O sea, el litio ahora debería ser como era el cobre a inicios de los años 90, cuando estaba lleno de filetes y vamos de hacha al filete, ¿cierto? Va escondida, ¿cierto? Coyahuasi. Entonces, porque el filete estaba ahí y se crearon las oportunidades y la inversión apareció. Y eso es lo que debiese estar ocurriendo en Chile si no estuviésemos sujetos a esta regulación absurda. Y aquí yo no pido un trato especial, lo único que pido es normalizar, igual que todo el resto, nada más. No más, pero tampoco menos. Oye, o sea que esta idea del ministro Marcel de tener, creo que dijo 4 o 6 nuevos proyectos mineros en construcción para el 2026 se ve difícil bajo este esquema. No, mira, sí, yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil, los proyectos toman tiempo, si se hace por evaporación, solamente el proceso de evaporación toma 18 meses desde que entra en la salmuera hasta que sale. Hay quien dice que los de extracción directa son modulares y se pueden estar operando en pocos meses, digamos, si uno deja la permisología de lado. Pero a mí me parece complicado. Yo creo que es muy optimista la presunción del ministro y ojalá me equivoque y él tenga razón. Oye, Joaquín, lo último que no hemos tocado el tema, pero está ahí, ¿no? Bien latente. De hecho, subimos hace poco que Codelco y SQM contrataron a especialistas, digamos, en relacionamiento comunitario, digámoslo así. ¿Qué pasa con las comunidades atacameñas en esto, no? Porque se ha avanzado poco en forma gris, digamos, y hasta el momento no hemos sabido que haya un cierto vínculo, un cierto acuerdo con las comunidades, ya sea para Atacama o para otros salares, ¿no? Tenemos una normativa, todo el mundo conoce, el convenio 169 de la OIT. Esto estamos hablando a nivel de industria, tecnología, pero no ha habido, digamos, un acercamiento real en esta industria respecto de las comunidades. ¿Qué está pasando ahí y qué podría pasar? Porque esos los plazos, digamos, podrían ser bastante más inciertos de lo que el ministro Marcel podría querer. Sí, mira, bueno, yo considero que hay un diálogo permanente de las faenas que están en operación y hoy día las comunidades indígenas reciben montos de plata súper significativos. O sea, considerando que es poca gente, la plata por persona son unos montos bien impresionantes. Yo personalmente considero que en el caso de Atacama, dado que son faenas que están ya en operación hace muchas décadas y que estos son cambios de propiedad, ¿cierto? Yo considero que el impacto, cualquiera que sea, sobre el medio, sobre sus vidas, yo considero que eso ya está abordado. A mi juicio, los cambios societarios no deberán producir cambios importantes para quienes ya viven ahí. Entonces, pero no es la postura del gobierno y va a haber nuevas instancias de participación indígena que les da a ellos una enorme posibilidad de negociación, un enorme poder de negociación, porque saben la danza de millones en la que están involucrados y en la que ellos son
una especie de válvula necesaria. Y claro, eso va a tomar tiempo. Yo no sé cuánto. Ellos ya han manifestado que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y bueno, eso, mi lectura es que es porque cuentan con un enorme poder de negociación. Y respecto a los otros salarios, bueno, cada caso es diferente. Por ejemplo, en el caso de los salarios altoandinos, donde está Enami, eso está muy lejos de todas las zonas habitadas. No hay nadie directamente en esos lugares y yo esperaría que ahí simplemente no exista ese trámite, porque siempre va a haber gente que va a decir, no, pero es que yo alguna vez he llevado a mis animales para allá. Sí, esa gente va a existir, pero yo creo que en este difícil equilibrio social en el que tenemos que manipular y equilibrar todos los elementos en juego, yo considero que esos salarios alejados no deberán estar supeditados a ese trámite y posiblemente va a haber mucha gente en desacuerdo conmigo. Oye, se nos cumplió el tiempo. Ya pasó volando esta media hora de conversación, impresionante como media hora solo hablando de litio, pasa como si fueran 5 minutos, pero yo te quería agradecer, Joaquín, por esta clase magistral sobre las oportunidades que tiene Chile, pero también los desafíos que al parecer estamos enfrentando de manera compleja y pues por sobre todo lenta. También agradecerte a ti, Rafa, por haber estado aquí animando este programa esta vez conmigo. Recuperaremos a la Maca Cox para la próxima semana, pero fue un gusto. Y nada, nos encontramos la próxima semana en este mismo horario y en este mismo canal para una nueva versión de Enfoco. Bien, pues gracias a ustedes. Gracias, José Antonio. Gracias, Joaquín. En clase magistral es mucho decir, pero gracias por la invitación. Que estén muy bien.